dice la palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te agradecemos tu bendita palabra. Te pedimos que por medio de ella tú alimentes nuestras almas, de tal manera que no solo podamos ser edificados, sino que podamos glorificarte y vivir en libertad. En el nombre de Cristo oramos. Amén, amén. Déjenme tomar un poco de agua y les agradezco a todos los hermanos que me escribieron y me llamaron. Han sido días de enfermedad. Hacía rato que no me enfermaba, gracias a Dios. Así que gracias por vuestra preocupación por mí. Tras la proclamación de la emancipación de Abraham Lincoln en 1863 y la victoria de la Unión en la Guerra Civil, la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos fue ratificada en 1865 y al fin se abolió la esclavitud. Sin embargo, los antiguos propietarios de esclavos no aceptaron fácilmente la pérdida de su mano de obra. Ahora tendrían ellos que trabajar la tierra. No querían hacer tal cosa, estaban acostumbrados a que otros lo hicieran. Así que los antiguos propietarios de esclavos en el sur, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, comenzaron a publicar o a establecer una serie de leyes llamadas Black Codes, que eran un conjunto de restricciones legales que limitaban los derechos de los esclavos y buscaban mantenerlos precisamente en la esclavitud. Legalmente, oficialmente, estos hombres y mujeres habían gozado o estaban disfrutando de la libertad. Sin embargo, estas leyes llamadas Black Codes intentaban controlar la antigua población esclava, restringiendo bastante su libertad de movimiento, el derecho a propiedades y lo más importante, forzarlos a hacer trabajos que los ponían al mismo nivel de lo que estaban haciendo antes. Parte de esos Black Codes establecían una rara y especie de arrendamiento de tierras, donde los esclavos estaban obligados a seguir trabajando para sus antiguos amos, y la promesa era que ganarían el 1/3 de lo que produjeran. Ahora, eso en realidad no se logró, porque los dueños de esclavos le ponían gravámenes a estos hombres y mujeres al punto que seguían siendo esclavos, aunque no oficialmente era la realidad. Continuaban estando bajo el dominio, el control y el gobierno de esos hombres que supuestamente les habían liberado. El abuso fue tal que estos hombres y mujeres esclavos
continuaban viviendo en la más miserable pobreza y dependían absolutamente en toda su subsistencia de sus amos anteriores. Déjenme decirle que estas Black Coats estuvieron presentes en el sur de los Estados Unidos hasta hace algunos años, hasta que se vino toda esa revolución en pro de la libertad de los hombres y mujeres de color. Ahora, esta parte de la historia estadounidense me recuerda mucho la epístola de Pablo a los Gálatas. El apóstol Pablo está evitando que las iglesias en Galacia cayeran en la esclavitud judaizantes. Ellos debían recordar que habían sido liberados por Cristo. Sin embargo, estos judaizantes querían volverlos a aquellas leyes distintivas de los antiguos pactos. Y al igual que los esclavistas del siglo XIX y algunos aprovechados del siglo XX, en los Estados Unidos, los judaizantes querían hacer de los gálatas hijos de esclavitud para que continuaran aprisionados a los elementos distintivos de los pactos anteriores. De ahí que el apóstol Pablo, a partir del versículo 1 del capítulo 5, en una nueva sección que está iniciando, quería recalcar una vez más aquellas enseñanzas que ha estado dando a partir de toda la carta. Y el punto de mi sermón es el siguiente: mis amados hermanos, como iglesia hay un costo para mantener la libertad que Cristo nos ha dado. Repito, como iglesia hay un costo para mantener la libertad que se nos ha dado en Cristo. Quiero aclarar mi terminología. Al hablar del costo que debemos pagar para mantener la libertad que Cristo nos ha dado, no nos referimos a que la libertad que disfrutamos en Cristo es algo que en algún sentido nosotros hemos podido lograr. Tampoco tenemos el poder para mantener dicha libertad. La libertad no la ganamos nosotros, sino, como veremos en un momento, lo hizo Cristo, y solo Cristo puede mantener esa libertad. La libertad que tenemos en Cristo ni siquiera es un premio por nuestro esfuerzo en algún sentido. Tampoco esta libertad es algo que nosotros podamos, por nuestro esfuerzo como iglesia, mantener. Es algo que se nos otorga por gracia, que se mantiene por la gracia de Dios y que solo puede ser preservada por la gracia de Dios. Sin embargo, aunque esto es verdad, hay un precio que como iglesia debemos pagar. Y mis hermanos, esto es uno de esos sermones que uno debe impartir. Obviamente está en la palabra de Dios, no porque ha pasado nada, pero la experiencia me dice que cuando se predica un sermón como este, la iglesia debe estar alerta. No porque esté pasando nada ahora mismo, pero en el futuro pudiera pasar. Hay una pregunta que puede saltar en tu mente al oír mi declaración. ¿Cómo se evidencia en nuestro texto que la libertad que tenemos en Cristo tiene un costo que la iglesia debe pagar? Esto se evidencia, mis amados hermanos, en el mandamiento que encontramos en el versículo 1. Miren, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y la epístola de Pablo a los Gálatas es la carta magna de la libertad cristiana. Entonces Gálatas 5:1 puede ser enmarcado como el versículo clave de toda la epístola. Con el lenguaje de la libertad y la esclavitud todavía resonando en los oídos de los creyentes de Galacia cuando Pablo les presenta la alegoría de Agar y de Sara, los Gálatas ahora reciben una advertencia, un mandamiento de parte de Pablo.
Plantad pues vuestros pies firmemente dentro de la libertad que Cristo ha ganado para vosotros. No os dejéis atrapar de nuevo con los grilletes de la esclavitud. Este versículo comienza con una afirmación categórica, una declaración teológica más allá de toda discusión. Fue Cristo el que nos liberó para que seamos libres. Miren cómo lo traduce este versículo la Biblia textual. Para la libertad nos libertó Cristo. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Como decíamos hace un instante, fue el Dios Trino el que nos libertó de ese estado de miseria, esclavitud al pecado y muerte en la que tú y yo nos encontrábamos antes de encontrar a Cristo. No nos libramos a nosotros mismos. De hecho, en nosotros no reside capacidad alguna para nuestra propia liberación. Por más que nos esforzáramos, todo cuanto podíamos aportar en nuestra salvación era el pecado y es esclavitud. No tenemos ni las armas ni el potencial para hacerlo. Lo único que podemos aportar es nuestra esclavitud, nuestra miseria, nuestro pecado y nuestra maldad. ¿Cuál era el estado en el que tú y yo estábamos antes de estar en Cristo? ¿Cuál era el estado en el que nos encontrábamos? Bueno, éramos esclavos del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34 al 38. Estábamos tan dañados por el pecado, desde nuestra punta del pelo hasta nuestros pies. Estábamos tan dañados que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos tan afectados por el pecado que Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 versículos 17 y 19 que nuestro entendimiento estaba completamente dañado por el pecado, de tal manera que nuestro entendimiento estaba, y cito, entenebrecido, completamente insensible a cualquier cosa que Dios pudiera decirnos. El panorama mostraba que éramos completamente incapaces de poder librarnos de ese estado de miseria y de pecado en el que estábamos. Y déjame decirte una cosa, mi amigo que estás aquí. Ese es el estado de pecado y de miseria que a ti te caracteriza hoy. Tú eres un esclavo del pecado. Eso te muestra que si el pecado te dice que hagas algo, tú lo harás. Si el pecado que te dice que forniques, que adulteres, que tomes un ídolo, tú lo harás porque eres un esclavo del pecado. El pecado ha afectado cada fibra de tu ser. No puedes buscar por tus propios medios a Cristo, a Jesús, buscar salvación porque estás muerto en tus delitos y pecados. Ese es el estado en el que tú te encuentras. Y a menos que venga el Señor Jesucristo y te libre del estado de pecado y de maldad en el que tú te encuentras, seguirás así cada día, cada segundo, cada instante de tu vida y abrirás tus ojos un día en el infierno. Tú necesitas que venga Cristo y te libere. Tú no puedes hacer tal cosa por ti mismo. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Tú tienes un entendimiento entenebrecido. Tu conciencia está cauterizada. Tú le llamas a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tu camino va hacia el infierno. Necesitas de un libertador. Necesitas a Jesucristo. De ahí que en Colosenses capítulo 1
versículos 12 al 14, el apóstol Pablo, siguiendo el tenor de la epístola a los Gálatas, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Notaste este texto, mi amigo? Para que una persona pueda en realidad buscar a Dios y como consecuencia librarse de la condenación eterna que viene a todos por pecar contra Dios, tú necesitas que venga Dios y te capacite para participar de la herencia. Y no solo eso, tú necesitas que venga Dios y te libre de la potestad de las tinieblas. En otras palabras, las tinieblas te dominan, te controlan. Esa es la razón por la que tú ves la vida de la manera en que la ves. Esa es la razón por la que tú ves la vida de manera diferente a la manera en que Dios lo ve. Tú necesitas que venga Dios y te traslade del reino de las tinieblas, que es el reino donde tú te mueves, donde tú vives, tú respiras y tú eres gobernado, al reino del amado Hijo del Señor, de todas las cosas, el Dios Trino. Para eso tú necesitas la obra en tu corazón, en una obra de regeneración que te cambie de adentro hacia afuera. Ahora, mis amados hermanos, si ya hemos sido ya librados, las condiciones tuyas son muy diferentes a aquel que no ha sido liberado. Tú tienes ahora libre acceso al trono de Dios. Tú tienes comunión con Dios el Padre. Tú por medio de Jesucristo te deleitas en las cosas de Dios. Tú tienes la mente de Cristo. El estado que se ha obrado en ti es muy diferente a aquel que no está en Cristo. Miren cómo lo pone la Confesión de Londres de 1689 en el capítulo 21, titulado de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. En el párrafo 1, los autores de la confesión dicen lo siguiente: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y la maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado. Hermanos, esto es una mejor noticia que el tener la Green Card de los Estados Unidos. Siguen diciendo los autores de la confesión que hemos sido librados del mal de las aflicciones, del temor y el aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino con amor filial y con una mente dispuesta. ¿Qué es algo tan más natural para un creyente que la oración? ¿Sabes una cosa? Cada vez que tú elevas una oración a Dios y tú presentas tus necesidades delante de Dios, ¿sabes cuál es la razón por la que tú puedes hacer eso? Entrar ante el trono de la gracia de Dios, presentar tus oraciones, porque tú has sido libertado en Cristo. La razón por la que Dios oye tu oración, Él se inclina a oír aquellas cosas que tú le presentas a Él. La razón detrás de eso es que Cristo te ha librado y te ha dado libre acceso al trono de la gracia de Dios. Continúan diciendo los autores de la confesión, para que no nos creamos más importantes que los creyentes del antiguo pacto. Ellos dicen, todo esto era sustancialmente común también a los creyentes bajo la ley.
Pero bajo el Nuevo Testamento, nosotros, la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a la que estaban sujetas la iglesia judaica y también ahora confianza para acercarnos al trono de la gracia y experiencias más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaron generalmente los creyentes bajo la ley. Bajo la ley. Lo que la ley no pudo realizar, Dios lo logró a través de Cristo y su Espíritu Santo. Noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta libertad que tenemos en Cristo Jesús nos capacita para obedecer libremente a la ley de Dios. No nos libera de su observancia, nos libera de la opresión. Ahora es un buen compañero que anda con nosotros, que nos guía para obedecer a Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La persona que es realmente libre ya no actúa por coacción, ya no actúa por temor al castigo o opresión externa, sino que sirve a Dios voluntariamente con alegría de corazón. Miren lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Mis amados hermanos, ese es el espíritu de libertad que tenemos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Un espíritu que nos acerca al Padre y nos permite llamarle Padre, papá, al Dios creador de todas las cosas. En consecuencia, esta libertad verdadera siempre es una libertad y es algo más. Es la libertad de la adopción. Imagínate por un momento que tienes a un hombre que fue esclavo y eso pasó. Hay un libro que cuenta acerca de eso. Un esclavo que el dueño le tomó tanto cariño que lo adoptó. Y de esclavo ahora era el hijo del amo. De cierta manera eso fue lo que a ti y a mí nos sucedió. Siendo nosotros pecadores, violentadores de la ley de Dios, aborrecedores de Dios, no solo Dios por la muerte de Cristo nos redimió de todos nuestros pecados, sino que ahora nos ha adoptado. Y ahora podemos clamar, Abba, Padre. Ese es el espíritu de libertad que tú y yo tenemos. Aquel que es el juez de todas las cosas, que es el dueño de todo cuanto existe, nos ha adoptado como hijos suyos y tenemos libre acceso a Él. O sea, usted no tiene que, por ejemplo, si usted es una persona que tiene muchos negocios o tiene una oficina, tal vez a la secretaria hay que pedirle una audiencia para que pueda agendarla en su semana y usted pueda atender a tal persona. Pero si es su hijo el que le llama, le dice, yo necesito una reunión contigo, no tiene que agendarlo con la secretaria, ¿no es verdad? Puede ir directamente y decirte, papi, mami, yo necesito hablar contigo. Hermanos, esa es nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos, por la libertad que tenemos en Cristo, libre acceso al trono de la gracia de Dios. Miren cómo lo dice el escritor de Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Miren este texto, vayan conmigo allí, por favor.
Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Hebreos 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Noten cómo tenemos libertad para entrar ante el lugar santísimo. Antes, en el antiguo pacto, podía entrar solo el sumo sacerdote una vez al año con sangre ajena. Por la sangre de Cristo nosotros tenemos acceso pleno al lugar santísimo. De ahí que Pablo nos mande a estar firmes en la libertad y no estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Lo que encontramos en nuestro texto en Gálatas capítulo 5, versículo 1 es un mandamiento, es una orden. Esta orden tiene un ángulo positivo y tiene un ángulo negativo. Positivamente debemos mantenernos firmes en la libertad. Somos libres, así que debemos vivir como lo que somos. La palabra griega que Pablo utiliza para firmes significa literalmente estar en pie, quedarnos inmóviles, adherirse, de ahí ser o estar firmes. Negativamente hablando, Pablo nos dice que no debemos sujetarnos al yugo de la esclavitud. El término sujetarse en griego significaba literalmente mantenerse dentro, guardar. Esta es la palabra que utiliza el evangelista Marcos en el capítulo 6, versículo 19, cuando dice que Herodías acechaba a Juan el Bautista. Y tiene el sentido de estar enfrentado contra, ser apremiante contra. En nuestro texto se utiliza metafóricamente en el sentido de estar atrapado en el yugo, la servidumbre del judaísmo. El punto aquí es que la sujeción de estos hombres y mujeres de Galacia era una esclavitud a la ley voluntaria. Nadie esclaviza al creyente, sino que él mismo se sujeta a esclavitud cuando deja de vivir en la libertad en la que la fe le hizo libre. La esclavitud legalista no ha desaparecido de la iglesia de nuestros días. Es cierto que la vida cristiana de verdadera libertad no es en modo alguno libertinaje para obrar sin control y vivir en la esclavitud de la carne, pero tampoco consiste en una experiencia de esclavitud legalista. La vida cristiana no consiste en hacer o no hacer para ser santos, sino que se vive santamente por lo que somos. A veces que hay creyentes que se ponen una lista, procurando con eso vivir en santidad. Mis hermanos amados, la razón por la que tú y yo vivimos en santidad es por lo que somos, no por una lista. Es por la obra que ha hecho Cristo en nuestros corazones en la regeneración. Somos santos y por tanto practicamos la santidad. No llegamos a ser santos por límites humanos que nos autoimpongamos, más allá de la Escritura. Llegamos a ser santos por la obra de la regeneración que es operada en nosotros y por la obra de la santificación que el Espíritu sigue obrando en nosotros. Ahora, el mandamiento es claro. Debemos mantenernos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y eso, mi amado, tiene un costo. Tiene el costo de vivir en dependencia y obedecer lo que
Pablo está diciendo. Es algo que no pueden hacer otros por ti. Es algo que tú debes procurar. Tú debes mantenerte firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, no solo debemos pagar el costo de la libertad luchando firmes por ella, sino que también debemos pagar el costo de la libertad luchando contra los enemigos de la libertad. Hay enemigos de la libertad. Miren los versículos 2 al 9. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dos peligros vemos en nuestro texto que atentan contra la libertad. En primer lugar está el peligro de la apostasía. Por primera vez en la carta, el apóstol Pablo específicamente menciona la cuestión de la circuncisión. Hasta ahora sí había sido una referencia. En realidad había estado en el trasfondo de toda la polémica que Pablo ha estado lanzando contra los judaizantes. En el capítulo 2, Pablo recordó a los Gálatas su exitosa resistencia contra los esfuerzos de los falsos maestros en que se bautizara a Tito. Perdón. Por otro lado, también en el capítulo 3, el capítulo 2 y 3, Pablo mencionó su altercado con el apóstol Pedro, consecuencia también de que los judaizantes habían estado tratando con diferencia con aquellos que estaban que eran gentiles entre ellos. Así que en un contexto paralelo, la circuncisión estuvo ahí. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2, veremos que los judaizantes creían que la aceptación de este antiguo ritual judío era absolutamente necesario para la salvación. Cristo salvaba, pero a menos que te circuncidaras, no ibas a poder ser salvo. De ahí que Pablo les dice con una cláusula condicional: si ustedes se circuncidan, lo cual indica que algunos no habían todavía aplicado este ritual, Cristo no les va a salvar. Miren cómo lo dice. He aquí, Pablo, yo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Yo sé, mi amado hermano, que este es un texto que muchos que creen en que la salvación se pierde, lo utilizan con mucha frecuencia, pero no lo están usando en el contexto apropiado. La palabra aprovechar significa ser útil, hacer bien, aprovechar. Esta es la palabra que utilizó Mateo en su evangelio, en el capítulo 16, versículo 26, cuando dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Era tan peligrosa la situación para las iglesias de Galacia que el apóstol Pablo dice en el versículo 4 que si ellos se aplicaban en la circuncisión, dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La palabra griega utilizada en nuestro texto y que se traduce en la Reina Valera, desligasteis, significa literalmente desactivar, quedar inactivo. Esta palabra es la que utiliza Pablo en Efesios 2:15, cuando dice: aboliendo en su carne las enemistades. Es también la palabra que utiliza el evangelista Lucas en su evangelio, en el capítulo 13, versículo
7, cuando dice, y cito, y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar el fruto de esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿por qué inutilizas la tierra? ¿A qué se refería entonces el apóstol Pablo? Estaba indicando Pablo que con volverse atrás a la perspectiva judaizante, ellos perderían su salvación. No. La escritura es clara al enseñar que una vez que alguien ha sido redimido por la obra suficiente, poderosa del Dios Trino, por Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios continúa obrando en esa alma por su gracia hasta el final para que perseveren en santidad. Así que un creyente no pierde su salvación. El punto aquí que está trayendo el apóstol Pablo es doble. Por un lado, cuando una iglesia, está hablando a nivel eclesiástico, no a nivel personal, cuando una iglesia en su proclamación del Evangelio une a Cristo, oye esto, con cualquier otra cosa, persona, rito o ceremonia, pretendiendo que tal cosa, persona, rito o ceremonia haga completa la obra de Cristo, nuestro Señor no utilizará la proclamación del Evangelio por esa iglesia para la salvación de pecadores. Mis amados hermanos, el Evangelio es el instrumento que Dios utiliza para salvar a los pecadores. ¿No es verdad? Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El medio por el cual una persona será salva es por oír el Evangelio del Señor Jesucristo, no por hacer un grupo de béisbol, invitar a las personas y esperar que una influencia mística entre en el corazón de esas personas. El medio que Dios utiliza para salvar a un pecador es la proclamación del Evangelio. De ahí que si una persona no oye el Evangelio, no podrá ser salvo. En un tenor similar, Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 enseña, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando unimos a Cristo con santos, vírgenes, instituciones, rituales, vestimentas, etcétera, presuponiendo que estas cosas pueden ser un instrumento de Dios que le haría eficaz la obra de Cristo para salvación, Cristo no usará más, independientemente de lo que hayan sido en el pasado, a tal organización. En comparación, es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, cuando Jesús le dice a la iglesia de Éfeso que si no se arrepentían, que si no volvían a su primer amor, Él quitaría de ellos su candelero. De cierta manera, cuando añadimos al Evangelio cualquier elemento, Cristo quita su candelero, ya no es más su organización. Cristo se ha desligado de ese grupo de personas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No es que van a perder la salvación, no es que de pronto estaban en la gracia y creyeron en el sentido de que perderían aquellos atributos o bendiciones que Cristo pagó en la cruz del Calvario. No es de eso de lo que está hablando. Como organización, Cristo quitaría su candelero, Cristo se desligaría de ellos, serían una organización más, pero nunca más una organización de Cristo. ¿Entienden qué tan peligroso es, mi amado hermano, cuando un grupo de personas, independientemente de lo que hayan sido en el pasado, ellos empiezan a añadir
como requisitos para salvación, más allá que lo que Dios enseña en su palabra? Por otro lado, ese texto nos habla de la apostasía. Mis amados hermanos, y esto es para temblar. ¿Qué cosa es la apostasía? Es cuando una persona que ha profesado por cierto tiempo fe en el Señor Jesucristo determina apartarse visiblemente de Cristo, de Dios, de su iglesia y de su evangelio. No necesariamente con sus labios, no es que se para en televisión abierta y dice, yo me estoy separando de la iglesia, yo me estoy separando de Dios, yo me estoy separando de Cristo y yo me estoy separando de su evangelio. Simplemente esto pasa cuando alguien empieza a conducirse separado de Cristo, de Dios y de su evangelio. Estos hombres y mujeres se estaban arriesgando a caer en la apostasía. Es de eso de la que nos habla, de lo que nos habla el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 22. Vamos allá un momentico. Déjenme decirlo de esta manera. El apóstata no pierde su salvación. El apóstata, parece que va a llover. El apóstata simplemente está viviendo en coherencia con algo que no tienen. No es cristiano. Y por eso profesó por un tiempo la fe y ahora está yendo en contra de esa fe que profesó. Es de esto de lo que nos habló, de lo que nos habla Pedro en segunda de Pedro 2, 17 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 22. Miren lo que dice este pasaje. Estos, hablando de esos falsos que profesaron por un tiempo ser cristianos, se hicieron miembros de una iglesia cristiana, se bautizaron en un bautisterio bautista, llegaron inclusive a ser pastores, ministros. Estos falsos que por cierto tiempo dijeron que estaban en Cristo, miren cómo los describe el apóstol Pedro. Estos son fuentes sin agua y aguas empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Estos fueron hombres que mentalmente entendieron el evangelio. Fueron hombres y mujeres que por cierto tiempo estuvieron entre nosotros, pero que ese evangelio nunca los afectó de manera radical y total. No hay razón, mi amado hermano, y es mi oración que Dios hable a tu corazón en esta mañana. No hay razón para pensar
que en este gran número de hombres y de mujeres no hayan personas engañadas y un día terminen en apostasía. Lo que la experiencia me dice es que en un grupo como este habrá personas autoengañadas. Y es aquí donde cada uno de los que estamos aquí debiéramos aprender de los apóstoles del Señor Jesucristo. Recuerden ustedes en la última cena, están todos reunidos delante del Señor. El Señor puede conocer los corazones, sabe lo que hay en los corazones en realidad. Y Él dice una palabra que debió haber sonado como ese trueno en los corazones de ellos. Uno de ustedes me va a engañar, me va a entregar. Y ellos no, ninguno de ellos dijeron, no, yo no. Cuando lo hizo uno, que fue Pedro, terminó como terminó. ¿Saben? Si ustedes ven los evangelios, ¿saben lo que dijeron esos hombres allí? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo ese de quien tú estás hablando ahí? Mis amados hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos. Entre ese grupo de hombres y de mujeres que estaban engañando a los Gálatas, muchos de ellos eran de renombre, tenían la fama de tener conocimiento bíblico, llegaban y enseñaban en Galacia y eran falsos. El apóstol Pablo dijo eso de ellos. En el mejor pastor que ha tenido la historia, el Señor Jesucristo, hubo un Judas. Es uno de los mejores pastores que ha habido en la historia de la humanidad. Del apóstol Pablo hubo un Demas. ¿Podremos pensar que en el ministerio de los pastores de esta iglesia no habrá uno autoengañado? Es tan fácil, mis amados hermanos, ser cristiano en nuestros días. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a la convicción de que fuimos redimidos porque un predicador nos dijo, si tú levantas la mano, tienes vida eterna? ¿Y qué dijimos nosotros? Yo quiero vida eterna. Yo no quiero irme al infierno. Yo levanto la mano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir hacia el frente, a repetir tu oración. En nuestros días, mis amados hermanos, es muy fácil ser cristiano. La pregunta no es si un día levantamos la mano. La pregunta no es si un día dijimos la oración del pecador. La pregunta es, ¿tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Es Cristo tu todo? ¿O es Cristo simplemente una palabra que tú mencionas eventualmente cuando la ocasión lo requiere? Estas iglesias estaban a punto de caer en la apostasía. No hay razón para pensar que no estemos en el mismo riesgo. Pero también estaba el peligro de los falsos maestros. No solo estaba el peligro de la apostasía, estaba el peligro de los falsos maestros. Miren los versículos 7 al 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esta era una iglesia que estaba corriendo bien hasta que se toparon con los falsos maestros. Ellos fueron un estorbo para que estas iglesias no obedecieran a la verdad. Hermanos amados, nosotros podemos correr bien. Podemos correr por cierto tiempo. Podemos correr bien por mucho tiempo. La pregunta no es esa. La pregunta no es si estoy corriendo bien ahora. La pregunta es si estoy teniendo el cuidado para que falsos maestros no me engañen. Conozco mi Biblia. Conozco lo que enseña las Escrituras. No te estoy hablando de que conocen las historias. Conozco a muchos que conocen las historias. Pudieran contarme de cómo David le tiró la piedra a Goliat y muchas de sus historias.
La pregunta es, ¿tú conoces el contenido de la Escritura? Ellos son un ancla. Tú puedes estar firme en ese conocimiento. Que una iglesia corra bien en sus inicios no garantiza que lo continuará haciendo así. Falsas enseñanzas pueden afectar a una iglesia, a la mejor de ellas. Falsos maestros pueden estorbar el avance y el progreso de una iglesia. De ahí que debemos estar alertas, mis amados hermanos, contra las falsas enseñanzas y los falsos maestros. La batalla contra la herejía debe ser constante, pues eso traerá consecuencias devastadoras a todo aquel que las oye. Miren cómo lo dice un comentarista. La libertad espiritual es un don tan grande que el creyente ha de insistir en ello y no permitir que ningún maestro se la quite. El efecto de la mala enseñanza es perniciosa. Corrompe el ánimo del creyente y produce turbación en la congregación. Surgen dudas, angustia, inseguridad, temores. Estas alteraciones en el alma minan la fe, desemboca en malas decisiones, conduce en roces interpersonales. Cuando el apóstol advierte contra el morderse y el comerse unos a otros como si fueran perros callejeros, señala los efectos de cualquier enseñanza que se basa en el esfuerzo humano como método para alcanzar la plenitud espiritual. Dios tenga piedad de nosotros como iglesia. Ahora, ¿dónde estaba la confianza del apóstol Pablo? Miren los versículos 10 al 12. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Probablemente en estas palabras encontraremos las más duras de toda la epístola. Son palabras duras contra aquellos herejes que estaban atentando contra la verdad que habían creído los Gálatas. La herejía, mi amado hermano, es un asunto serio. Vemos un testigo de Jehová o vemos cualquier religioso de esto y hasta los miramos con pena. No hay razón para tenerles pena. Los herejes están allí porque quieren estar. Vemos a alguien en una iglesia de la prosperidad y lo vemos con pena. Están allí porque quieren estar. Están esclavizados en sus propias ideas. El énfasis del pasaje no está en las duras palabras del Pablo para con los herejes, sino en la declaración de confianza del apóstol Pablo. Mira cómo Hendrickson traduce este pasaje. Por mi parte, yo estoy persuadido. Él no usa confiado como la Reina Valera. Él usa la palabra persuadido en el Señor respecto de vosotros, que no adoptaréis otro punto de vista. La convicción o persuasión que tiene el apóstol Pablo para con los Gálatas no descansa en alguna bondad innata que resida en ellos, sino solamente en la relación de Cristo y el amor de Cristo para con su iglesia. Estaba convencido que si las iglesias en Galacia eran iglesias del Señor, el Señor obraría de tal manera en el corazón de esos hombres y de mujeres que no se dejarían arrastrar por la herejía ni por la mentira. Noten nuevamente el texto. Yo confío respecto de vosotros en el Señor.
No era en ellos precisamente, es en el Señor. Era porque ellos estaban en el Señor, que confiaban que el Señor Jesucristo continuaría dándoles de su gracia para que ellos perseveraran. Mis amados hermanos, ¿dónde está nuestra confianza para con Iglesia Bautista Reformada de Miami? Ciertamente no en ninguna cosa que nosotros podamos hacer, no en ninguna habilidad que podamos tener, a menos que esté Cristo con nosotros, podemos estar confiados, si no, terminaremos como otros. Las iglesias de Galacia se encontraban en un estado de agitación, estaban vacilando, tal vez incluso inclinándose a los oponentes de Pablo, pero todavía no habían sucumbido completamente. Pablo confiaba que el Señor Jesucristo, que murió por su iglesia, obraría, continuaría obrando en ellos, de tal manera que ellos pudieran mantenerse fieles. Ahora, estos falsos maestros tendrían consecuencias sobre su vida. Dice, aquel que os perturba, quien quiera que sea, llevará la sentencia. Y aquí están los comentaristas que se debaten. ¿Quién es esa persona? Algunos se aventuran. Yo creo que no es una interpretación correcta decir que es Pedro o Santiago. Es obvio que no es ni Pedro ni Santiago. Ciertamente algún falso maestro estaba liderando esas falsas enseñanzas, esa herejía. Y lo que dice Pablo es que tal persona iba a llevar la sentencia por parte de Dios, iba a ser juzgado, no era un creyente, era alguien que estaba haciendo daño a la iglesia, y que aquellos que destruyen o que tratan de destruir al templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Mis amados hermanos, la herejía siempre trae perversión de la verdad, siempre trae confusión y siempre trae perturbación en el contexto de la iglesia. Cuidemos la iglesia del Señor. Déjenme dar 3 palabras de aplicación antes de terminar. Y agradezco hoy vuestra paciencia. Mi amado hermano, ¿tú quieres que esta iglesia esté libre de la herejía? Yo esperaba un amén ahí. Conoce tu Biblia. No solo las historias de la Biblia. Conoce el mensaje de este libro. Fundamenta tu vida en el mensaje de este libro. Conoce la Biblia. ¿Tienes tú algún plan de lectura, mi amado hermano, en el cual diligente, consistente y diariamente tú vienes a este libro como discípulo de Cristo a ver lo que tu maestro dice en él? Decimos que Cristo es nuestro maestro. Ok. Todo alumno aprende de su maestro. ¿Cómo? A través de este libro. Nosotros aprendemos de nuestro maestro por este libro. Conoce tu Biblia. Es triste ver a un creyente que ignora la Biblia. Ni siquiera puede mencionar los libros del Nuevo Testamento por orden, porque ignora lo que enseña la Biblia. En segundo lugar, conoce la teología de la Biblia. Mis hermanos, eso no basta con una simple lectura. Eso requiere y amerita estudio de la Biblia. Por eso insistimos en que estudien la Biblia. En último lugar, cuidado con la herejía. Cuidado con lo que ves en YouTube. Cuidado a lo que te expones en Internet. Hay muchos falsos maestros en Internet hablando. Así como hay buenos predicadores que tienen acceso a YouTube, que dan buenas enseñanzas, así mismo
Hay muchos falsos maestros enseñando en YouTube. Ten cuidado, no confíes en ti mismo. A veces pensamos, yo llevo tantos años en la fe, ¿qué me va a engañar un falso maestro? Ten cuidado a lo que te expones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti, oh Señor, humillados, reconociendo tu sabiduría, tu poder, pero reconociendo también nuestra debilidad. Señor, cualquiera puede autoengañarse. Cualquiera puede ser sujeto al engaño de falsos maestros. Guárdanos, guarda tu obra, guárdanos con tu verdad. Gracias por Jesucristo, no solo porque por su muerte tenemos vida eterna, sino que por su obra continua, misericordiosa, fiel, piadosa, podemos estar seguros que hemos de ir hacia adelante. Guarda tu iglesia, guarda los tuyos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.